Hola, soy la doctora Elisa Krieger, psicóloga forense, profesora de Psicología Clínica y Cultura y desarrollo investigaciones y trabajos en el área de los derechos humanos y terrorismo internacional, de entre otros. Hoy preparé un texto que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a hablar acerca de los ataques terroristas en Francia. Recientemente hemos tenido más casos de espantosos ataques terroristas en Francia. Siempre es con horror e indignación que observamos la violencia cometida contra tanta gente inocente. En estos momentos, el mundo se pregunta, ¿por qué? Y esta pregunta siempre nos lleva a otras dos preguntas. ¿Quién? ¿Y con cuáles motivaciones? Empezando por el quién, quisiera llamar la atención sobre un fenómeno que veo repetido y muy preocupante si consideramos que, lejos de traernos soluciones, puede traernos aún más problemas. Siempre que se produce un ataque de este tipo, los medios de comunicación y la opinión pública se refieren inmediatamente a sus autores como yihadistas, creo que es así, ¿no?, que se pronuncian, yihadistas. Pero el hecho es que para aquellos que conocen un poco el Islam, esta afirmación es completamente incorrecta y muy peligrosa. Jihad es una palabra árabe que significa lucha. La principal lucha es la que ocurre dentro de nosotros, dentro de quienes buscan la evolución y el mejoramiento espiritual, su batalla interior. La otra, externa, es la batalla contra la injusticia y la maldad en el mundo. Sin embargo, desde hace algún tiempo, esta palabra ha llegado a ser utilizada por personas extremistas, desequilibradas y fanáticas, que en verdad no tienen nada que ver con el verdadero Islam. Aunque estas personas estén todos los días en una mezquita, porque como en las otras religiones, el Islam también acepta a todos. La otra expresión, Allahu Akbar, es otro ejemplo de la popularización y del mal uso de un término extremadamente común para los musulmanes y que se hizo más conocido en Occidente después que una multitud de personas que no tienen principios éticos, morales o religiosos de ningún tipo empezaron a gritarla antes de explotar inocentes. Sin embargo, lo que esta expresión realmente significa se puede traducir como Dios es mayor. Como dicen varias veces al día también los cristianos, ¿no?, en Occidente, Dios es más, Dios es mi fuerza, Dios es todo para mí. De hecho, el Occidente también prefiere ignorar que la Biblia y otros libros sagrados también pueden malinterpretar y que en sus páginas encontramos decenas de versos que predican la lapidación, la venganza, la muerte, la tortura y la ejecución. No hay mayor ejemplo de que lo hicieron al Cristo, ¿no?, por rebelarse contra los judíos, o lo que hizo la Iglesia Católica durante la Santa Inquisición y las Cruzadas. Todo esto se hace en nombre de Dios. Pero para Occidente es conveniente pensar que los extremistas siempre son simplemente los musulmanes. También olvidamos que las poblaciones de personas aprisionadas, las más grandes del mundo como Estados Unidos y mi propio país en Brasil, que suman casi 3 millones de personas, están compuestas mayoritariamente por cristianos, violadores, ladrones, asesinos.
Pero no es por eso que generalizamos y decimos que todo cristiano es un criminal. Por supuesto que no vamos a hacerlo, es inadmisible hacer esto. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos esto a los musulmanes? Si dentro de más de 2 billones de personas de esta religión, solamente algunos que se dicen musulmanes sin la verdad de serlo, lo hacen lo malo. Para aquellas personas que afirman que la verdadera razón de los atentados es la intolerancia a la libertad de expresión, les digo que desconocen la delgada línea entre eso y el discurso de odio. ¿Quieren un ejemplo? Les pregunto cuál sería la reacción de Occidente si supiera que un maestro musulmán mostró en la clase una caricatura de Jesús Cristo con una estrella en el trasero. No se puede admitir, no se puede imaginar tamaño de respeto. Sin embargo, la mayoría de nosotros desconocemos la razón por la cual ningún profeta del Islam debe ser retratado de ninguna manera, sea en pintura o en dibujos. El argumento es que las imágenes e incluso las estatuas fomentarían la adoración de ídolos y nos alejarían del único destinatario digno de nuestra adoración, el Creador. ¿Alguna vez pensamos cuánto esto va en contra de toda una cultura materialista y capitalista? Quizá esto nos ayude a reflexionar sobre el rechazo del Occidente al Islam. Sin mencionar que ignoramos los efectos de la prohibición del gobierno francés de que las mujeres utilicen el velo musulmán en espacios públicos. Ignoran que esto equivaldría a una mujer occidental sea obligada a caminar con sus senos expuestos en la calle, porque para las musulmanes el pelo es algo muy sensual que no se debe tener a vista de todas las personas en espacios públicos, ¿no? Todo esto conforma el fino tejido de la islamofobia que ha permeado las delicadas relaciones entre los pueblos y habla de nuestra ignorancia sobre el Islam, lo que hace que los intereses políticos y económicos internacionales nos manipulen mucho más fácilmente, ¿no? No olviden que hay personas que tienen mucho que sacar provecho del avance de esta generalización acerca de los musulmanes. Es necesario reflexionar sobre lo sucedido en el país que se hizo famoso en la historia y en el cine por guillotinar a miles de personas y que ahora mira, aterrorizado, cómo regresa la violencia en la forma de un maestro que también ha sido decapitado. Porque no siempre y no todo en Francia es liberté, égalité y fraternité. Estos factores nos ayudan a reflexionar también sobre la ola de islamofobia y también los ataques contra los franceses. Y la religión es solo uno de estos factores. Sin embargo, es necesario dejar claro que reflexionar y buscar datos que nos ayuden a comprender los hechos es muy diferente de justificar, ya que no es posible apoyar ningún tipo de violencia. Pero es urgente que comencemos a leer sobre eurocentrismo, imperialismo y neocolonialismo. No olvidemos que en el Oriente Medio es donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del mundo y que muchos de estos países fueron invadidos con el falso pretexto de defensa de los derechos humanos, cuando en realidad lo que buscan es la explotación de las riquezas naturales
violan a las mujeres, matan a los civiles, a los niños, a los viejos. Después se van dejando a menudo atrás a una población en completa pobreza que, a veces y décadas después, busca refugio precisamente en las tierras de sus excolonizadores. Túnez y Argelia son un claro ejemplo de esto. Colonizadas y explotadas por Francia, antes de allí partieron algunos de los jóvenes extremistas que cometieron atentados en este país. Fue de Francia incluso que salieron jóvenes sin ningún origen musulmán que pasaron a formar parte de grupos extremistas como el Estado Islámico, ¿no? Que no es Estado tampoco islámico, y que yo prefiero llamar de Daesh y Al-Qaeda. Sepan que estos grupos están compuestos principalmente por jóvenes europeos, belgas, alemanes, franceses, holandeses, en busca de pertenencia, reconocimiento, poder y fama. Y estos son datos oficiales, incluso de investigadores de universidades de renombre, ¿no? Como Stanford y Harvard. Una de las mujeres más buscadas del mundo, Samantha Lee Thwaite, una terrorista británica, nacida y criada en Londres en una familia no musulmana y más conocida como Viuda Blanca, y ha planeado ataques que resultaron en la muerte de más de 400 personas después de unirse a los comandantes del grupo terrorista radical Al-Shabaab. Pero seguimos generalizando, y llamamos terrorista solo a los musulmanes de los países del Oriente. La mayoría de las veces, cuando algo se pasa con un estadounidense o europeo, ¿no? Se hace de un acto extremista, acaba siendo clasificado solamente como una persona con desequilibrio mental, ¿no? En verdad es que no hay personas totalmente inocentes cuando se habla de conflictos internacionales. Sin embargo, la ola de violencia contra el presidente francés Emmanuel Macron tampoco está justificada, es inadmisible. Incluso si su discurso es xenófobo e islamofóbico, debemos aprender a resolver estos problemas mediante el diálogo y la diplomacia. Pero preferimos seguir hablando solamente del caso ocurrido en la ciudad de Nice o de París, o del profesor decapitado, mientras ignoramos el ataque igualmente bárbaro sufrido por dos mujeres musulmanas apuñaladas en presencia de sus hijos en la capital francesa en esta misma semana, solo por ser musulmanas. Todo esto bajo los gritos de sus agresoras, mujeres francesas, que las llamaban de árabes inmundas. Así como nada justifica la violencia contra mi vecina, que es una mujer musulmana que no tenía nada que ver con el ataque a el Charles Hebdo en la época, pero que fue apedreada aquí en la ciudad de Curitiba, donde vivo, bajo gritos de «Mira lo que hizo tu gente» y «Vuelve a su tierra». Siempre es necesario esclarecer. Mira, estas mujeres son brasileñas, convertidas al Islam, y solo fueron identificadas por la utilización del velo, ¿no? Del hijab. La violencia siempre genera más violencia, tarde o temprano. Podemos ser responsables por la guerra o por la paz. La elección es siempre nuestra. Pero no queremos conocer a estas personas y su cultura.
solamente cuando nos interesa hacer el turismo, ¿no? Recuerdo que René Girard, un famoso antropólogo francés y autor de la teoría de la violencia mimética, en el libro Aquel por quien viene el escándalo, habla acerca del chivo expiatorio, alguien a quien ponemos todos nuestros prejuicios, odios y frustraciones, y aún contando con el respaldo del resto de la sociedad que equivocadamente juzga su violencia más noble que la del otro. Otro estudioso francés, el filósofo Jean-Marie Mille, autor de estudios sobre la no violencia, nos dice que si algunos no ponen en práctica los buenos preceptos de la ética humana, eso no es motivo para que usted y yo no lo hagamos. Esta, señoras y señores, es la lección y el desafío social, político, económico y religioso. La paz mundial no se hace solamente en la ONU. Ella comienza aquí, dentro de nuestro propio interior, conmigo y con usted. Muchas gracias por su atención.